Hola queridos amigos, en nuestro programa de hoy hablaremos de nuevo de lo que es más íntimo para cada persona que sigue el camino espiritual y se esfuerza por aprender la verdad. Me gustaría expresar mis respetos a nuestro interlocutor. Me complace deciros que el invitado a nuestro programa de hoy es Igor Mikhailovich Danilov. Buenos días. Buenos días, Igor Mikhailovich. Igor Mikhailovich, en los programas anteriores usted dijo repetidamente que la gente debe dejar de pelear y simplemente empezar a respetarse, que el sistema desune mientras que las personas se unen de forma interna espiritualmente. Y es interesante que mientras me preparaba para el programa, encontré mucha información sobre cómo las personas de varias religiones expresan respeto entre sí de diferentes maneras. Por ejemplo, en la tradición hindú, existe una práctica común. Cuando las personas al encontrarse con otras personas, se saludan usando la palabra namaste, que significa el respeto a lo espiritual en ti, a tu Atman. Así que la gente incluso cuando se reunía con otros solía verse y comunicarse entre sí en espíritu como un espíritu con un espíritu. Y esto se ha conservado hasta hoy, ¿no es así? Es una imitación. Todo es una imitación. Una imitación de aquellos que en el pasado, digamos, realmente sintieron y entendieron esto. Y se saludaron sin palabras. Y cuando se les preguntó por qué lo hacían, explicaron que saludaban la naturaleza espiritual de uno sin palabras, mientras que con palabras saludamos a la conciencia de uno. Así que hoy en día la gente ha perdido todo esto. O sea, dicen que saludan lo espiritual en el otro, pero en realidad no lo sienten. Está bien que al menos digan esto. Así que todo se ha reducido a palabras pomposas, ¿verdad? Pero no sienten. Lo diré de manera simple. Si la gente sintiera la naturaleza espiritual, al menos en ellos mismos, naturalmente se darían cuenta de que otros también la tienen. Entonces las personas no podrían decir ni una sola palabra mala a los demás, sin mencionar hacer algo malo a nadie. No serían capaces de levantar la mano para eso. Si realmente vieran lo que está delante de ellos, verían lo espiritual en el otro. Ciertamente. Un ser espiritual. En primer lugar, si ellos se sintieran seres espirituales, entonces está claro que los demás también son seres espirituales y no solamente materiales. Lastimosamente, hoy en día en las personas predomina el primer principio, el material. Por lo tanto, viven según las leyes de la materia. Entonces, ¿cómo puede una persona darse cuenta durante el día que es un espíritu y ver un espíritu en otra persona? Bueno, una persona debe en primer lugar darse cuenta de que no es del todo materia y tiene un principio espiritual. Entonces, cuando esté despierto y cuando esté soñando, será un ser espiritual. ¿Cuando estás soñando? ¿Y cuál es la diferencia? Si consideramos el trabajo de la conciencia, hay fases de despertar, de adormecimiento. Pero si consideramos los procesos reales, la conciencia empieza a dominar a la personalidad en el momento del despertar. Y entonces tiene lugar la fase del sueño. Es cuando se produce tal conexión, por así decirlo. Sin embargo, cuando una persona está en un sueño profundo, la desconexión tiene lugar. Y la personalidad gana libertad, pudiendo permanecer sin influencia de la conciencia por un cierto tiempo. Y una persona no recuerda este estado. ¿Por qué no lo recuerda? Porque la conciencia está apagada, desconectada, aunque la personalidad no puede dormir. Mientras que, si una persona es consciente de sí misma como un ser espiritual, y comienza a sentir, digamos, que no es solo un animal, sino que es parte de algo más grande e ilimitado, por decirlo cuidadosamente, entonces puede controlar el sueño y puede controlarlo todo. En otras palabras, no obedece a la conciencia como tal. Es la conciencia la que le obedece a él, aunque siendo tan perezosa como antes. Es similar a un oso, ¿sabes? Si le das un trozo de azúcar, monta en bicicleta o baila. Lo mismo ocurre aquí. Si le das un trocito de azúcar, es decir, inviertes tu atención, entonces aprende algo, lee, hace algo, atiende al cuerpo o satisface algunas necesidades.
Sin embargo, si no le das azúcar, inmediatamente se enfada y empieza a armar un jaleo o algo más. Pero de nuevo, cuando controlas este proceso, puedes adiestrarla con facilidad invirtiendo tu atención. ¿Cómo se adiestra un oso? Por medio del azúcar o algo delicioso. Se vuelve obediente y cosas por el estilo. ¿Por qué lo he comparado con un oso? Los que se dedican al entrenamiento de animales saben que el animal más peligroso es un oso. No importa cuánto te halague o juegue contigo, puede atacarse en cualquier momento sin ninguna advertencia, al igual que la conciencia. Si te relajas un poco, ya está. Pero esto no significa que debas estar tenso, al contrario, deberías vivir a que el mundo ya está relajado, ¿verdad? Mientras que cuando te pones tenso y empiezas a preocuparte, ¿qué significa esto? Que estás dominado por la conciencia, que prestas atención al otro lado. Es como en la oración o la meditación. No importa lo que una persona practique. En la práctica espiritual, para decirlo más correctamente, una vez que has prestado atención a cualquier pensamiento, ya estás en la materia. Ya has perdido la conexión con el mundo espiritual. Mucha gente se enfrenta a esto en el camino espiritual sin importar lo que practique, la religión a la que pertenezca o algo más. Como ya hemos dicho, en realidad el camino espiritual es uno, solo que los senderos que llevan a él son muchos. Igor Mikhailovich, acaba usted de decir con respecto a la conciencia que las personas están controladas por la conciencia, pero pueden cambiar la situación y la conciencia mente puede servirles. ¿Cómo puede la gente darse cuenta de si están ahora controlados por la conciencia? ¿Ahora mismo? Sí. Bueno, si ahora solo escuchan nuestras palabras, significa que están controlados por la conciencia. Sí. Esto es fácil. Hay otro punto interesante. Cuando las personas que siguen por el camino espiritual, la conciencia hace las preguntas. Entonces, ¿cómo va todo? ¿Cuáles son los resultados? Les ofrece evaluar en qué etapa se encuentran. No, la mayoría de las veces incluso dice no tendrás éxito, no existe ningún camino espiritual, estás perdiendo el tiempo, etc. Eres totalmente, absolutamente incapaz de aprender. Y estás sentado sin hacer nada como antes. ¿Por qué? Porque la conciencia juzga por ella misma. Lo más curioso es que no miente. Ya mencionamos que para la mente como parte de la materia, el camino al cielo está cerrado. Hablando el lenguaje del cristianismo. Naturalmente la conciencia mente no percibe lo que es el mundo espiritual y es absurdo para ella. Y realizar alguna práctica espiritual, sea lo que sea, oración, ritual o algo más mediante la conciencia, significa simplemente no avanzar, en el mejor de los casos. Así que para seguir el camino espiritual, una persona necesita vivir por los sentimientos, no entrar en ningún diálogo con la conciencia, ¿verdad? Esto no será posible. Ya. La única forma de comunicarse con el mundo tridimensional, con nuestro mundo, es a través de la conciencia. Por lo tanto, todo se convierte en un caos sin ella. Pero sobre lo espiritual no podrá contar. ¿La conciencia sobre lo espiritual? Claro que no. Del mismo modo, los peces no pueden contar sobre la belleza de la naturaleza desde la altura del vuelo, ¿verdad? Es un pez, está bajo el agua. No puede ver lo hermosas que son las montañas cuando se les mira desde arriba. Solo las ve desde abajo, además desde lejos. Igor Mikhailovich, la gente no entiende lo que es la verdadera vida y cuál es el significado de la vida en general. Es decir, el sistema como si sugiriera algunos significados superficiales a la gente para elegir entre estos significados. Esta es una muy buena pregunta, de hecho. Muchas personas cuando dicen la vida, después de todo la vida es percibida por la conciencia como la vida aquí. Y para que todo esté bien con ellos, mucha gente incluso, yo diría, reclaman a Dios en sus oraciones y apelaciones. Necesito esto o aquello, y presentan a Dios toda una lista de lo que Él debe hacer por ellos. Y entonces lo seguirían. Así si Dios existe, está obligado y Él les debe. Ellos no tienen que cambiar nada. En su vida, así como viven en el mundo material, con valores materiales, así es como todo debe permanecer para ellos. Solo deben adquirir. Más poder, más posesiones materiales. Bueno, todo lo que la conciencia quiere y desea. Sin embargo, ¿para qué lo necesita? De nuevo es una ilusión, un engaño. La conciencia le dice a una persona, bueno, tomo esto como un ejemplo, ¿sí? Quiero un coche como este, exactamente un coche como este.
La persona trabaja duro, la conciencia lo obliga a conseguirlo por las buenas o por las malas. La persona compra el coche, se mete dentro, mientras su vecino lo mira está satisfecho, pero una vez que el vecino no le presta atención se acabó. Por lo tanto, el concepto de la felicidad de la gente es cuando se es envidiado y se puede presumir mientras está en el sistema, ¿verdad? Es la ley de la materia, no puedes hacer nada al respecto. De nuevo, ¿por qué la gente considera que otras personas que tienen más éxito en su opinión son más felices? La envidia. Provocan la envidia en los demás y ya son felices. Pero cuando envidian a alguien se sienten tristes. Porque hay alguien que es mejor que tú según los estándares del sistema. Por supuesto. Sin embargo, cuando una persona ya vive en el mundo espiritual, se da cuenta de todo y esto es ridículo para ella. Si tiene un coche está bien, si no, entonces su cuerpo caminará. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es más rápido ir en coche? Sin coche es peor. Si tienes oportunidad de conducir un coche decente, bueno, conduce un coche decente. No es tan importante. Lo importante es que entiendas bien que nada te pertenece en este mundo. Incluso el cuerpo que usas es temporal. Es lo mismo que esta camisa. Sí, parece ser mía. Sin embargo, es realmente mía. Solo la uso temporalmente. Igor Mikhailovich, también hay un punto interesante sobre cómo actúa el sistema. Ofrece a una persona creer que supuestamente posee algo. Por otra parte, no se trata solo de un tipo de cosas materiales. El sistema no solo obliga a una persona a creer que posee algo, sino que a veces incluso también le da tales oportunidades o demuestra que una persona tiene algunas habilidades metafísicas. Y date cuenta, incluso los ateos más celosos siempre están orgullosos y a menudo cuentan cómo han predicho algo o han advertido a alguien algo o supieron algo de antemano, etc. Y se jactan de todo esto, ¿a que sí? Porque todos, literalmente todas las personas, están predispuestas al misticismo debido a su conciencia. Se inclinan al deseo de poseer el conocimiento secreto, mientras que el conocimiento secreto significa el poder secreto sobre los demás. Bueno, es una lucha de poder nada interesante. Todo está como siempre en la materia. Dijo usted que todo es como un espejo si lo giramos hacia el otro lado, que es de lo espiritual. Bueno, si le damos la vuelta al lado espiritual, entonces una persona que logra entender lo que es el mundo espiritual, digamos, que está en estrecho contacto con este mundo, realmente posee estas habilidades, pero nunca las usa, porque sabe que no son suyas y no las necesita. Simplemente no tiene sentido. Después de todo, cualquier cambio, incluso en la ubicación de cualquier molécula en este mundo, causa una reacción en cadena y puede influir en la elección de las personas, mientras que esto es inaceptable. Las personas tienen que ser libres, tienen derecho a elegir por sí mismas cómo vivir, ya sea luchar entre sí o vivir en paz. Es su propia elección. Lo que predomina en el interior es lo que expresan en el exterior. Por lo tanto, esto es solo una proyección, es decir, ¿ves el mundo exterior tal y como eres por dentro? No, no del todo. Debido a la conciencia, cada persona en su interior se considera bueno, sobresaliente y especial. De hecho, cada persona es buena. Créeme, todas las personas son buenas, no hay personas malas. Es la conciencia la que los hace malos. Les dice cosas totalmente opuestas. Que todo el mundo es malo, que no entienden. Les obliga a desear algo, a cometer delitos, a engañar, a enfadarse, de nuevo. Les contagia con esta ira. Tomemos un ejemplo simple. En un programa ya dijimos que cuando una buena acción causa la reacción en cadena de buenas acciones, entonces inmediatamente va disminuyendo, mientras que una mala acción continúa durante mucho tiempo. Tomemos una situación como en una carretera. Cuando conduces y alguien te deja pasar, sí, por ejemplo, te has parado en un cruce esperando y una buena persona se detiene y te deja pasar. Sigues conduciendo y si alguien está esperando en el siguiente cruce, sin duda lo dejarás pasar. Pero si conduces durante 10 minutos, en 10 minutos pasas al lado de alguien que ocupa pasar y ya no lo dejas. Ya has olvidado la buena acción que hizo esa persona. Mientras que si alguien se te atraviesa, todo el día lo vas a maldecir. ¿Por qué? Porque es un sinvergüenza. Se atrevió a cortarte el paso comportándose de manera inculta. Y si alguien te insulta, estarás discutiendo contigo mismo durante toda una semana. Bueno, ya hemos hablado sobre los actores en el escenario. Estas son las imágenes que ellos te demuestran. ¿Para qué? Porque cuando provocan en ti una emoción intensa, tú pones atención en ella. Y cuando más viva es la imagen, más atención se invierte. Y esta es la financiación de los actores. Bueno, ya hemos hablado de esto, así que todo es simple. El caso es que la gente desarrolla este escenario. A veces todo es vacío, pero después de un tiempo dándole vueltas, no hay nada vacío.
También hemos hablado de que no hay nada vacío. Y ni siquiera los pensamientos vacíos son vacíos. Ajá. De hecho, no hay diferencia si ves una película en tus pensamientos o si esta película se roda en tu vida. Siguen siendo los mismos actores y te cuentan las mismas cosas, ¿entiendes? La personalidad, de hecho, se encuentra en una profunda oscuridad hasta que adquiere la visión y la audición espiritual. Existe tal expresión, es buena, cuando ve la realidad. Pero hasta que no las posees como un niño sentado en el auditorio y escuchando todo lo que se le dice. Nada más que eso, así que no hay nada de vacío. Incluso esos pensamientos que las personas están girando en sus cabezas todo el día, parecen estar fantaseando con algunos temas distantes, imaginándose a sí mismos como héroes o ganadores en alguna discusión, reproduciendo algunas escenas que no han tenido lugar en la realidad y continúan interpretándolas. Y a menudo vuelven los mismos temas que una vez atrajeron gran atención. Sin embargo, ¿por qué sucede esto? Porque todo esto le quita a la gente la atención y el tiempo. Simplemente come, traga la vida, la verdadera vida de una persona. O sea, lo más importante para el sistema es Simplemente comer, simplemente comer. sin moral ninguna, sin valor ninguno. La vida humana no tiene ninguna importancia para el sistema. No le importa si estás vivo o muerto, lo alimentarás de todos modos. Mientras estés corriendo y existiendo aquí puedes darle más energía. Pero cuando estás muerto también lo alimentarás. Por lo tanto, no es importante para él. Con todo lo que el sistema ofrece, no entrarás en el mundo espiritual, ¿verdad? Bueno, naturalmente hemos hablado mucho de esto porque el sistema es el enemigo de todo lo espiritual. Es exactamente lo que se llama el anticristo, Satanás, el diablo, lo que sea. Naturalmente es una antípoda del mundo espiritual. Entonces no se puede entrar en la puerta con tales maletas materiales. Sí, la puerta es demasiado estrecha. Por cierto, en cuanto al trabajo de la conciencia, ¿por qué sucede esto? Las personas lamentablemente son pocas, los que estudian la neurofisiología, psicología o psiquiatría. A veces reflexionan sobre el por qué y cómo pensamos, mientras que otros no piensan en esto en lo absoluto. Desafortunadamente la gente deja de lado lo más importante y necesario. Hemos dicho muchas veces que es necesario controlar los pensamientos, mirarlos, observarlos. Sin embargo, si una persona percibe esto a través de su conciencia y no tiene necesidad interna, intención interna de estudiarlo todo, es decir, de madurar y adquirir tal habilidad, hace oídos sordos a todo esto. De nuevo, ¿por qué? Porque escuchan con sus oídos terrenales, no con los espirituales. Mientras que sus oídos espirituales están tapados. Los actores les han tapado los oídos y susurran, por eso no oyen a los demás. Lamentablemente no entienden cómo funciona nuestra conciencia. Pero si una persona se calma y empieza a observar, y simplemente observa lo que la conciencia le ofrece, ciertas habilidades, y esto es realmente interesante, hagamos un pequeño experimento. Esto ya se ha convertido en una especie de regla. Imaginen cómo están escribiendo una palabra. Vaca, simplemente una vaca. Solo imagina que has escrito vaca y ve cómo se desarrollan tus pensamientos y asociaciones. Aparece el hocico de una vaca, sufren varias vacas animadas e imágenes, la lata de una leche condensada con una etiqueta de vaca, una barra de chocolate con una vaca u otra cosa. Y siguen varias interpretaciones y diversas manifestaciones de estas imágenes. Esto se asemeja a un ordenador para mí. ¿Por qué? Porque funciona de forma asociativa. ¿Qué significa asociativa incomprensible? Significa que si escribimos una vaca en un ordenador, obtenemos muchos videos, artículos y todo lo demás. Lo que ha atraído tu atención es en lo que das el clic, ¿no? Se abre la página, lo lees. Lo mismo ocurre en tu cabeza. La raíz de este árbol es la palabra inscrita que has tecleado, vaca. Mientras que todo lo demás, el árbol, las ramas, las hojas, son varias imágenes que surgen en tu cabeza. Mucha gente dice, no veo esto, nunca lo tengo, todos lo tienen. La conciencia funciona de forma absolutamente idéntica en todas las personas. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de verla. Una persona tiene que entrenarse para ver todo el volumen de información que tiene la conciencia. La mayoría de las veces libera imágenes ilusorias y dispersa la atención. Esto sucede cuando la personalidad es como un bebé, digamos, y ni siquiera se da cuenta de que existe excepto por una sensación por dentro. Para esas personas es más difícil, les cuesta observarse a sí mismos porque no hay nadie que no observe. Deben trabajar mucho para que la personalidad crezca un poco.
y deben aprender al menos cosas elementales. Sin embargo, la mayoría de las personas en este planeta son capaces de ver esto. Solo hay que calmarse y mirar, sin hacer nada en lo absoluto, simplemente observar lo que se muestra. Nuestra conciencia siempre libera imágenes, más raramente inscripciones, pero de nuevo una inscripción se muestra como una imagen. Nunca nos llega un pensamiento como una indicación o algo más. Después de todo, ni siquiera reflexionamos sobre cómo se expresan las palabras que decimos. Dicen que es un hábito o algo más. No, las palabras se insertan. Y así cuando controlas la conciencia, insertará las palabras adecuadas. Claro, la base de datos disponible. Si quiere ampliar su base de datos, estudia, lee más, aprende. Comunícate. De lo contrario, solo usas lo que está disponible, pero no es tan importante. De nuevo, en esta tridimensionalidad todo se inserta a través de la conciencia. Es la única forma de comunicación, aunque aquí también es posible contactar con la gente de una forma totalmente diferente a través de la percepción por medio de los sentimientos. Esto se siente y se percibe fácilmente. Incluso ahora mismo muchas personas están respondiendo, ¿verdad? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el concepto del espacio y tiempo está ligado al mundo material, mientras que lo que sentimos está más allá de él. Por lo tanto, podemos sentir fácilmente a cualquier persona y podemos sentir fácilmente, digamos, cualquier punto en este universo. Me refiero a la tridimensionalidad. No es tan importante. Ahora nos referimos de nuevo a ciertas, digamos, habilidades extrasensoriales que la gente también puede desarrollar a través de su conciencia. Y de nuevo, el sistema les permite esto. Cuando una persona invierte mucha fuerza de atención en esto, a veces el sistema incluso le concede tales habilidades. Aquí hay ejemplos simples. Si una persona desea algo apasionadamente y piensa en ello, realmente piensa e invierte el poder de su atención, y si esto es aceptable, puede suceder. Si el sistema sopesa si es aceptable o no, si una persona merece esto o no. Por lo tanto, no necesariamente se lo dará a una persona. No necesariamente, seguro. Tal vez tomará la atención sin siquiera dar nada. Por supuesto, bueno. Aún más. Claro, lo alimenta de todos modos. Aquí también hay ciertas artimañas, ciertas leyes, pero esta es la magia. Ya es la magia real, es decir, sin embargo, ¿qué es la magia? Es la utilización de la oportunidad de obtener la vida eterna, de formar parte del mundo espiritual. Utilizaste este poder para obtener lo que es temporal, vacío e innecesario. De nuevo, vacío en el sentido sin sentido. Entonces, básicamente deberíamos dirigirnos a la conciencia si esto es necesario y más. No, la conciencia tiene que funcionar tal como funciona. Servir. Tiene que servir, tiene que estar siempre ocupada. Este es el punto principal y primario. Si no la cargas, te cargará a ti. Esto es realmente así. Y esto se ha sabido desde tiempos inmemoriales. Y hoy en día muchas personas que se dedican, por así decirlo, al menos al estudio de su conciencia, se dan cuenta de que tan pronto como la conciencia se libere. Por ejemplo, una persona dice, estoy cansado, voy a descansar, y empiezas a descansar y entonces comienzan los ataques graves. Pero cuando lo mantienes disciplinada, cuando la cargas con toneladas de información diversa, tiene que procesar mejor 5 o 6 tareas simultáneas, o incluso más. Es cuando está ocupada, está trabajando. Bueno, y de nuevo, cuando esté en funcionamiento le das caramelos, cuando no funciona no le das. Bueno, quiere dulces, así que, ¿qué tendrá que hacer? Trabajará. Es la única manera de amansarla. Otra cosa es que, como ves, mucha gente considera, si logro algo en lo espiritual, esto significa que mi conciencia se volverá más suave, afectuosa y me obedecerá. No lo hará, es como un uso que hemos mencionado. Mientras invierta la atención en lo que usted necesita, hace lo que usted necesita. Pero si inviertes la atención en lo que él desea, estará sentado y deseando lo vacío. Por cierto, la gente realmente tiene tal ilusión que si creces espiritualmente, la conciencia debe, no sé, por sí misma. traerte buenos pensamientos, tal vez. Pero esto es fácil. O no, decirte cosas malas. ¿Qué significa buenos pensamientos? Una vez más, ¿qué son en realidad los buenos pensamientos? Si no aceptas los malos pensamientos, tendrás buenos pensamientos en tu cabeza, ¿verdad? Mientras que si aceptas los malos pensamientos, ya no puedes sentir o estar en contacto con el mundo espiritual.
Esto es realmente antinatural. Sin embargo, cuando estás en la percepción a través de los sentimientos, en diálogo con Dios, como se le dice de forma distinta en las diferentes religiones, los malos pensamientos no pueden entrar en tu cabeza. ¿Por qué? Porque en primer lugar no los admitirás y en segundo lugar no financiarás esta película. Por lo tanto, ¿quién la filmará para ti? Y mucho menos, ¿quién la demostrará? El sistema es muy racional y no admite las pérdidas. Es como las matemáticas y la física. Todo está en su lugar. Así que tan pronto como la conciencia hace preguntas a las personas y entran en este diálogo, entonces ya están en estrecho contacto con la conciencia y la pierden, digamos, el diálogo con el mundo espiritual a favor del mundo material. No importa quién y qué diga, esto es así. Ya no están vivos, sino muertos. Por cierto, en muchas religiones se dice muy a menudo a la gente se la llama dormida o muerta. Por ejemplo, en la ortodoxia dicen, los que duermen despiertan. En todas partes, en todas las religiones. Resucitados. Si no has resucitado durante la vida de tu cuerpo, nunca resucitarás después de su muerte. ¿Hay alguna diferencia entre los conceptos de un dormido y un muerto? Ninguna. Entonces es lo mismo. Hay un proverbio que dice que un dormido puede despertar mientras que un muerto no puede. Lo que quiere decir aquí es que el estado de muerte o bien el estado de las personas que casi no tienen posibilidades de adquirir la vida. Es decir, están tan fuertemente controlados por la conciencia o por Satanás o por los demonios, no importa cómo los llamemos, están bajo el poder de Lucifer hasta cierto punto que es imposible para ellos sobrepasar este límite. Aunque es un fenómeno muy raro. Básicamente cualquier persona puede si quiere. Cada persona puede, eso lo que... Pero no debe querer la conciencia. Si la persona siente, si hay tal necesidad en ella. Cada persona siente que está en este mundo por alguna razón. Todo el mundo se hace esta pregunta, pero ¿a quién se la hace? A su conciencia. ¿Qué responderá la conciencia? ¿Por qué estás aquí en este mundo? Para perjudicar, dejar la sociedad y escapar. Pregunta, ¿a dónde vas a escapar? A ninguna parte. No tienes a ningún lugar a donde escapar. No tienes ningún lugar para escapar de la materia si le has servido durante toda tu vida. Constantemente llegas a un callejón sin salida, otro callejón sin salida. Naturalmente. Entiendes que algo está realmente mal en este mundo, tomando incluso mi propia experiencia. Entiendes que el director de escena, al final, te ofrece un escenario de algunos dramas. Claro. Y así... El drama es lo que más engancha. Está bien pagado. Y ofrece algunos. Sin embargo, mira cómo todo se proyecta fractalmente, desde el estado interno de las personas al exterior, a lo que está sucediendo en el mundo, desde la geopolítica, la economía, hasta el clima. Todo está interrelacionado, la gente simplemente no entiende esto. Sin embargo, ¿de quién proviene todo? De ellos, pero tratan de culpar a otros. Somos realmente los buenos, la conciencia les dice a cada uno, eres bueno. Entonces, los procesos geopolíticos y planetarios en general dependen de la elección interna clave, si estás con el mundo espiritual o con la conciencia. Bueno, aquí tomamos a la sociedad como una unidad, y mucho depende de ella. Para decirlo de forma más simple, si las personas se reconcilian con Dios, siempre se reconciliarán el uno con el otro, ¿verdad? Porque cuando entre las personas existe no solo un interés mutuo de la conciencia en estafarse mutuamente, perdónenme por ser franco, sino hay la percepción a través de los sentimientos como partes de un todo. El mundo espiritual es un mundo íntegro, es una multitud y un múltiple en la unidad. Es difícil de entender esto con la mente, pero uno no debería entenderlo con la mente, me refiero a la conciencia. Esto debe ser aprendido en la práctica. Así que si hubiera tal percepción, la persona, perdónenme, nunca habría hecho la zancadilla a otra persona. Y siempre echaría una mano. Si tú has tropezado, no dejarías que otra persona se tropiece allí. Así es como sería el mundo, bueno. Significa que el dolor de otra persona es tu propio dolor, y lo mismo ocurre con la alegría. Cuando hay unidad, todo se percibe como común. ¿Entiendes? Significa que la victoria de otra persona es tu alegría y tu victoria. El dolor de otra persona no es el de otra persona, es el tuyo. Este es el punto, esta es la unidad. Sin embargo, en el mundo espiritual no puede haber la noción del dolor. Allí es felicidad y amor. Pero esto solo puede ser entendido por aquellos que lo lograron. Y de nuevo, si tomamos las escrituras o algo más en todas las religiones, hay muy pocos de aquellos que realmente describen su experiencia.
la que tuvieron y lo que exactamente aprendieron, mientras que la mayoría simplemente copian de otros. Y ahí ya podemos ver las desviaciones de la mente. Un deseo de efectos especiales como la luz. Seguramente, por supuesto. Hay un montón de todo tipo de descripciones que no tienen nada que ver con la realidad. Los que tienen experiencia lo describen todo de manera simple. Bueno, a veces con poca agilidad porque es muy difícil describir tales cosas. Ya hemos discutido esto también. No importa qué tan grande sea su vocabulario, es extremadamente difícil describir este mundo por medio de estas herramientas, palabras, etc. Es mucho más fácil dar a una persona la oportunidad, pero solo es posible cuando esa persona quiere esto, cuando está dispuesto a percibirlo. Sin embargo, si no está dispuesto, jamás percibirá. La conciencia jamás percibirá. La conciencia, la mente necesita efectos visuales, mientras esto ya es forzamiento. Mientras que lo que se transmite a nivel profundo de los sentimientos no es forzamiento, es simplemente el amor, ¿verdad? Pero la gente siente esto, ¿no? Lo sienten, pero no todos lo entienden. Tratan de entenderlo con la mente, mientras que la mente les va a contar cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, muchos sienten incluso ahora mismo sin entender lo que es, y la conciencia buscará un significado. Es sugestión, hipnosis o posesión de algún poder. No hay ningún poder material aquí. Simplemente existe la verdad. Simplemente lo que es oculto para la conciencia está abierto para todos. Por eso lo sacan aquellos que quieren, o aquellos que son capaces de percibir esto. Ahora solo quiero apelar a la gente para que se abran. ¿Para qué? No se debe hacer. La gente tiene que hacer su elección por su cuenta. Así es como fue escrito y practicado desde tiempos inmemoriales. El mundo espiritual es sereno. Él es sereno porque es infinito. No es temporal. Igor Mikhailovich, hay una expresión que la gente pierde la conciencia por los sentimientos y el amor. Lo que está sucediendo ahora mismo. Probablemente, muchos sentirán el verdadero significado de esta expresión. Sin embargo, de todos modos, tratemos de revelar el significado. ¿Qué significa? Bueno, no pierden literalmente la conciencia, en el sentido médico. De hecho, es extremadamente difícil perder la conciencia. Me refiero a separarse de ella. Esta expresión significa que la conciencia pierde el poder sobre la personalidad. En general, no es por primera vez, pero lo repetiré de nuevo. Una persona debe estudiarse a sí misma. El principal enemigo de su vida, en el sentido literal de la palabra, el principal enemigo en el camino hacia la vida, es su conciencia. Por eso es necesario estudiarla. Si no conoces a tu enemigo, perderás. Por lo tanto, uno debe estudiar cómo funciona la conciencia y lo que es. Las personas tienen tal comprensión que no soy así como me percibo. Mucha gente lo cree. Y no importa lo que hagan, no importa lo que logren, sienten que no han hecho lo principal. Sin embargo, si no han hecho lo principal, su vida no tiene sentido. Ninguno en absoluto. Yo lo compararía. En principio, Rumi dijo muy bien sobre esto. Dio un ejemplo sobre un rey. Envió un hombre a una ciudad para hacer algo. Y el hombre llegó a la ciudad y se ocupó de 100 asuntos diferentes. Se ocupó de sí mismo y de muchos asuntos de sus amigos, compañeros y parientes.
y se olvidó de hacer lo que el rey le había ordenado. Y en realidad no importa lo que hiciera allí, si no ha hecho lo principal, entonces no ha hecho nada. Si una persona vino a este mundo habiendo tenido este mundo y no ha salido viva de él, esto significa que simplemente ha quemado su vida. Por eso es necesario estudiar la propia conciencia. Pero hay un pequeño fenómeno aquí. Cuando una persona estudia su conciencia, se horroriza. La conciencia se horroriza. Mientras que cuando la personalidad se da cuenta de que es personalidad, experimenta una felicidad increíble. ¿Por qué sucede esto? Porque en esos momentos cada uno de ellos entra en contacto con aquel quien nos creó. Esto es cierto. Estudiando la conciencia, una persona comienza a entender que ésta no depende de ella y que es su esclavo. ¿Y por qué vemos y escuchamos tan a menudo esclavo, esclavo? Una persona realmente se convierte en una esclava de la conciencia, de los deseos, y es fácilmente manipulada por su propia conciencia, como una marioneta. Esto es verdad. Pero uno puede aprender esto solo después de obtener la libertad. Igor Mikhailovich, estoy segura de que la gente está sintiendo ahora lo que está pasando. Y esto es realmente un increíble regalo en este momento. Y el punto está en lo que probablemente no es su trabajo sobre sí mismos en este momento. Es decir, es solo un increíble regalo. Sin embargo, ¿cómo pueden ser constantes en esto? Todo depende de la elección de una persona. Por ejemplo, mucha gente busca un sacerdote con poder, gurú o mentor, no importa cómo lo llamemos. Buscan a aquellos que poseen algún poder espiritual. ¿Para qué? Para poder nutrirse de este poder para ellos, para ganar confianza en sí mismos. Todo esto sucede en primer lugar debido a la falta de confianza en sí mismos. ¿Y por qué surge esa falta de confianza en sí mismos? ¿Qué interfiere? La conciencia. Cuenta lo que hemos mencionado al principio de este programa, ¿verdad? Que eres débil, incapaz de nada, no irás a ninguna parte y no conseguirás nada. Que te ocupas de tonterías y que la vida consiste exactamente en la materia. Mientras trabajas en ti mismo, estudias la conciencia, realizas prácticas espirituales o pasas tiempo leyendo libros. Cualquier libro religioso. Mientras estás dedicándole al camino espiritual, la vida pasa. Esto es la conciencia. La mente tiene esta función, ¿no? Sin embargo, la vida pasará de todos modos si vives como te dicta la conciencia. ¿No es así? Así, las personas tienen la ilusión de que al estar cerca de los que siguen el camino espiritual, crecen espiritualmente. Esto no es una ilusión. Esto es realmente así. Cuando yo llamaría a esta fuerza el poder espiritual, o como quieran que lo llamen, algunas personas lo llaman el poder del Espíritu Santo, otras en Alatrar lo llaman la fuerza de Alat. En el pasado solían llamarse las fuerzas de Alat. No importa. Divinas. Simplemente fuerzas, poderes espirituales, por así decirlo. Cuando una persona entra en contacto con este poder, tiene la oportunidad de nutrirse de él. Estos poderes le llenan. Es por eso que la gente se siente atraída por las personalidades espiritualmente fuertes. Pero de nuevo, los atraídos son solo aquellos que están en búsqueda espiritual, mientras que en muchos que viven bajo el dictado de la conciencia, tales personas provocan odio y furia. ¿Por qué sucede esto? Porque la conciencia tiene miedo de la personalidad que es controlada, de que ella se escape del control gracias a esta influencia. Por lo tanto, la conciencia le dice a la persona todo tipo de tonterías. Empieza a echar barro y cosas similares con el fin de distraer la fuerza de la atención. Y una persona comienza a invertir esos poderes que recibe, digamos, adicionalmente para su crecimiento espiritual, para pasar esta barrera y escapar de su esclavitud. Comienza a ponerlos en esos pensamientos que la conciencia le propone. Y resulta que, habiendo recibido una oportunidad,
La persona gasta estos fondos en servir al sistema, en servir a su conciencia. Por lo tanto, una pregunta surge ahora. ¿Dónde lo gastarán todos los que nos están escuchando ahora? ¿Cómo lo usarán? Esta es la elección, este es su derecho. Esto es exactamente la libertad. Y miren qué tan notablemente difiere el mundo espiritual del mundo material. El mundo material compararía estos poderes con las finanzas. Es lo mismo que si te han financiado y te han dado una cierta cantidad de dinero para construir una casa para los pobres, los huérfanos y similares. Pero en lugar de esto gastaste los fondos en publicidad de la casa. ¿Entiendes? No has construido una casa, pero la has anunciado. Lo mismo ocurre aquí. Tienes poderes espirituales para ganar la vida, mientras que la conciencia le da la vuelta a todo. Utiliza estos poderes para atraer la atención hacia sí misma, hacia sus imágenes, hacia algún vacío, transitoriedad e ilusión. Y naturalmente una persona que no puede o no quiere ir hacia lo que siente, realmente siente, aunque no lo vea con los ojos terrenales, mientras que sus ojos espirituales no están abiertos todavía. Por eso obedece a su conciencia y desperdicia estos poderes en lo que ve y oye. ¿Qué sucede en este caso? Él solo habla de lo espiritual y no practica. Está filosofando. Se queda inmóvil y filosofando, pero no se mueve a ninguna parte. ¿No es así? Igor Mikhailovich, hay otro punto interesante que el sistema es como si encerrara a la gente en el miedo y les ofrece defender permanentemente algunas posiciones o algún estatus que tienen, que sigo el camino espiritual o soy bueno, y así la gente es como si defendiera constantemente el sistema. Están en discusión con ellos mismos. Porque, de nuevo, el sistema, los pensamientos, la conciencia, en realidad actúa a través del egoísmo, mientras que el egoísmo no es más que un derivado de la conciencia, ¿verdad? Por lo tanto, resulta que discuten con ellos mismos. De nuevo, ¿qué es lo que hacen? Invierten el poder de la atención o esos mismos fondos en publicidades vacías de la vida. La conciencia debe tener estos miedos, de hecho. La conciencia debe tener miedo, porque para ella esto es, bueno, no sé con qué lo compararía. Por ejemplo, con el papel y el fuego. El mundo espiritual es tan destructivo para la conciencia como el fuego para el papel. Por eso tiene miedo y no lo entiende. Pero no para una persona. Me refiero a una personalidad. ¿Qué elegirás, temer o amar? Esta es la elección. Es lo que predominará en ti. Si vivirás en el miedo y el sufrimiento, si a esto se le puede llamar vida, o vivirás en la alegría, la felicidad y el amor, el verdadero amor. Y estás con el mundo espiritual. Todo lo que sientes es tu apertura, sinceridad y amor por él. Y tú obtienes lo mismo. Igor Mikhailovich, en la Biblia hay la siguiente expresión: en el amor no hay temor, pero el amor perfecto aleja el temor, porque hay tormento en el temor. El que teme es imperfecto en el amor. Así es, ¿cómo puede uno ser? La noción de amor perfecto, este amor, ya se relaciona con el mundo espiritual, es decir, en el significado más elevado de la palabra. El miedo y el mundo espiritual son cosas incompatibles. La personalidad no puede experimentar el miedo como tal, especialmente cuando está en contacto con el mundo espiritual. Sin embargo, el miedo es exactamente una de las funciones de la conciencia, con la que, con una imagen llamativa, trata de eclipsar todos los intentos de la personalidad de liberarse. Es que cada uno debe reconocer este intimidante dentro de sí mismo y decirle que no necesita nada de él, que todo lo que una persona necesita es el amor sincero y apertura. Una persona tiene todo lo que necesita, tiene todas las oportunidades, tiene también la aspiración de la personalidad, dispone de todo. Simplemente necesita tomarlo. Solo eso. Diré aún más, en cualquier religión se menciona esto. En cualquier religión se indica el camino.
Por supuesto, hay muchas adiciones superficiales hechas por las personas que escribieron, explicaron y enseñaron cosas desde la mente, pero el que busca lo encontrará fácilmente en cualquier religión. No hay religiones malas. Hay una falta de voluntad de la gente para seguir el camino. Esto sí existe. Igor Mikhailovich, me parece que quizás hay dos caminos. Uno es como cuando dijo usted, la persona se levanta y va. El camino es uno. Créame, el camino es uno. Simplemente las personas lo abordan de manera diferente. En otras palabras, algunos enseguida Se levanta y va. Pero estas personas son muy pocas. Aquellos que han comprendido esta simplicidad. Mientras que otros van a través de los matorrales, a través de su conciencia, al principio es a través de la lucha, hasta que logran el amor y la comprensión. Y luego a través del amor alguien tiene que luchar. Mientras alguien quiere vivir inmediatamente, se levanta y va. Aquí, la responsabilidad y la elección de cada persona son muy importantes, porque hay un punto interesante que en la religión se sugiere, limpiar el recipiente donde supuestamente debe descender la gracia. Gracia que ayudará a una persona a fusionarse con el mundo espiritual, que las personas se purifican. Todos están esperando que la gracia descienda. Todo el mundo está esperando que llegue, mientras que ya está aquí. ¿Entiendes? La conciencia le dice a la gente, reza, medita, haz algo más, algunos rituales. No importa, solo tienes que hacer algo y esperar a que llegue. No llegará. Mientras escuches a la conciencia y a sus indicios, mientras realices prácticas espirituales con la mente, nada vendrá a ti excepto una ilusión, o alucinaciones en el mejor de los casos. El alardeo. La elección interior y la resolución son importantes. Honestidad hacia sí mismo, realmente honestidad. No se trata de resolución. ¿La resolución de qué? ¿De la conciencia? ¿Qué resolución puede haber? ¿Disfrutas el sufrimiento? ¿Resolución a sufrir o a hacer qué? La resolución es necesaria para lograr alguna hazaña en este mundo. De nuevo, ¿para qué? Para que te recuerden y hablen de ti. Cuando una persona sigue el camino espiritual, no le importa si dicen cosas buenas o malas. Estos son los problemas de la gente. El campo septónico es su conciencia. Por cierto, esto es probablemente lo que se sugiere a muchos, que el camino espiritual es un camino de alguna hazaña. ¿Cómo puede ser esto una hazaña? Disculpa, tú te levantas por la mañana y te lavas. ¿Esa es una hazaña? Es un proceso natural. Lo mismo ocurre con el camino espiritual, la purificación y todo lo demás. Es un proceso natural. Así es como debe de ser. Todo ha sido simplemente distorsionado y la conciencia está diciendo, otra vez nos metemos con la conciencia, pero en realidad está diciendo que tienes que ser fuerte, que tienes que lograr una hazaña, tienes que estar listo para una hazaña y cosas similares. Pero ¿es realmente una hazaña simplemente empezar a vivir? Es una necesidad. Igor Mikhailovich, para una persona que ha elegido permanecer en el mundo espiritual, ¿con qué comienza su día normal, por así decirlo? ¿Con qué comienza su mañana? Al igual que para todos, con el amanecer. Igor Mikhailovich, hay una expresión en la Filocalia, me gustaría que la comentara. Mientras está en la negligencia el hombre, teme la hora de la muerte, y cuando se acerca a Dios teme el juicio. Pero cuando entra en la antesala por completo, entonces ambos temores se absorben por el amor. Correcto, porque los dos primeros estados fueron de la mente. Mientras que el tercer estado es cuando ya estás verdaderamente con Dios. Todo desaparece. Todos los conceptos erróneos impuestos por la conciencia, todo lo que experimentó y sintió antes, todo desaparece. Dios es amor. Dios es felicidad. No hay miedo en Él ni nada de eso. Un ser humano no puede experimentar miedo ante Dios. Si teme a Dios significa que en este momento la persona está, digamos, sin vida. O no despierta. Pero definitivamente no está viva, porque solo la conciencia experimenta el miedo ante Dios. El miedo a no llegar a la meta es la misma cosa que ahora no estás en... Esta es la conciencia.
Todo esto es la conciencia, pero mientras una persona la escuche no irá a ningún lugar. Cuando la personalidad esté estrechamente conectada con la conciencia es el peor compañero de viaje. Verás, ni siquiera sé con qué compararla. Es peor que su sanin. Te llevará a algún lugar que definitivamente no hay salida. Simplemente beneficioso para ella que una persona... Bueno, hemos hablado mucho de esto. He perdido la conciencia. Bueno, no solo tú. Es buena reacción. Entonces, toda la conversación se reduce a decir a las personas: venid y sentid. ¿Para qué decirlo a la gente? Vive y siente tú misma, y cada uno elegirá lo que es suyo, lo que valore o lo que considere importante, ¿verdad? En esto consiste su libertad, la libertad de elección. Igor Mikhailovich, hay la siguiente expresión: el que cree en mí, como dice la Sagrada Escritura, tendrá aguas del río de la vida corriendo de su vientre, ríos del agua de la vida. En este caso dice exactamente lo que hemos hablado antes. El que está con él se llena de su poder, y la persona lo irradia hasta tal punto que los demás lo sienten. Y hay tal punto aquí para que la gente, bueno, ni siquiera la gente, que no surjan tales ideas en la cabeza de uno como agarrar esto de alguna manera. Uno debería ser simplemente transparente, abierto y completamente... Ajá. Es difícil hablar bajo el agua, ¿no? Haz lo mejor que puedas. La gente te está escuchando. Haz preguntas. Una maravillosa parábola me ha venido a la mente donde se menciona exactamente el agua. Dice que para que un barco navegue necesita agua. Sin embargo, si se llena de agua, se hundirá. Entonces, para que las personas sientan el mundo espiritual, ciertamente necesitan habitar esta tridimensionalidad, pero si dejan entrar la tridimensionalidad dentro de sí mismas, Habitan aquí de todos modos, pero si dejan entrar dentro de sí mismas se ahogarán. Sin embargo, esta tridimensionalidad, esta vida terrenal es una oportunidad para obtener más. Es como una nueva etapa de evolución. la tarea es simplemente no dejarle entrar dentro de uno mismo. La tarea es simplemente vivir. ¿Acaso es tan complicado? Desarrollar lo que percibes. Solo tomarlo y no desperdiciarlo en cosas vacías. Lo que ahora has obtenido. Y no buscar ninguna etapa en esto, porque incluso... No dejar que la conciencia opine sobre esto. Esa es la tarea principal. No evaluar, no discutir, sino gastar este poder en lo que se debe gastar. Si ellos quieren esto, y si quieren otras cosas, es su elección. Hablando en el lenguaje terrenal, esto es una especie de préstamo no reembolsable. Como un premio de lotería, y donde lo gastas es tu asunto. Esta es una prueba de que, otra vez,
El hecho de que el mundo espiritual es absolutamente generoso. Y Dios, Él ama a todos. ¿Verdad? Y la gente responde con este amor. La gente lo hace. Mientras que los inhumanos, por desgracia, pero es su elección. Igor Mikhailovich, es realmente muy difícil describir lo que sientes al estar con el mundo espiritual. Y francamente hablando, no hay deseo de describirlo. Pero ahora leeré las palabras de un hombre Inténtalo. que siguió el camino espiritual, como me parece a mí. Es el archimandrita Sofronio, cuyo nombre mundano era Sergei Semenovich Sakharov. Habló exactamente de lo que mucha gente probablemente esté experimentando ahora mismo. Cuando este amor toca el corazón, nuestro espíritu ve a Dios en la luz y vive por Él y en Él. Él excede cualquier pensamiento humano. Ninguna de nuestras nociones abstractas es aplicable a Él. Él es vivo. Su poder es inconmensurable. Su amor es inescrutable. Vivir con Él es una riqueza indescriptible. Todas mis palabras destinadas a expresar mi asombro ante Dios son totalmente inútiles. ¿Qué se puede agregar aquí? Pero el programa necesita ser continuado. A veces es difícil que tu conciencia funcione correctamente, ¿no es así? Esto es exactamente en lo que consiste el proceso del servicio, sobre el que muchos preguntaban. Es cuando quieres lo que no se puede describir con las palabras, mientras que debes actuar para la gente. Ajá. Ahora me alisto. Disculpe. Me gustaría leer más de lo que fue descrito por aquellos que sintieron el mundo espiritual. La luz apareció más bien como un fuego que quemó tanto la superficie de mi cuerpo, como algo dentro del alma. Lo que percibí al arder como algo extraño a Dios. Oh, en ese momento no sabía nada y no entendía lo que me estaba pasando. Mi pensamiento no estaba dirigido a explorar la naturaleza de ese fuego y esa luz. Yo cobré vida en espíritu, lo que con seguridad es mi mayor impulso hacia Dios. Mi anhelo muy fuerte por Él lo expresaba en mi oración con toda concentración, que aunque el fuego o la luz viniera, mi atención no se distraía de Dios y toda mi aspiración era hacia Él. El punto clave es mi atención. No se distraía de Dios. Y esto lo dice todo. Pero este hombre va por sí mismo. No simplemente obtiene como un préstamo, como hemos hablado, sino que lo estaba ganando. Él mismo lo estaba aspirando y logrando. Y lo más valioso es que no desvió su atención a ninguna luz ni a ninguna... ¿Acaso es tan difícil? Es fácil. ¿Qué es lo que necesitas? Simplemente ser. Simplemente hay que abrirse. Para muchas personas este programa no será del todo comprensible. Pero esto es bueno porque la conciencia no será capaz de explicar lo que está pasando. Por supuesto, es bueno. Solo deseo de que sea para beneficio.
En realidad hay otras personas que sintieron, y uno de ellos fue Isaac Sirianin. Es el bendecido, aquel cuyos pensamientos siempre son sobre Dios y que permanece conversando solo con Él. La alegría de estar con Dios es más fuerte que la vida aquí, y el que la ha logrado no solo ignora los sufrimientos, sino que ni siquiera mira su propia vida. Así que una persona debería dar un solo paso, un paso apartándose de sí mismo. De hecho, ni siquiera es necesario hacer un paso. Un paso significa una instancia, un esfuerzo. Un paso en este mundo, mientras que ahí esto es mucho más cerca. Igor Mikhailovich sabe cuando se lee en varias religiones sobre estas etapas pasadas por personas espirituales. Hay una descripción de lo que ya sienten. Además se nota claramente quién realmente siente y dónde hay filosofía. ¿Y dónde esto viene de la mente? De la mente, donde simplemente copian las frases uno del otro, y se siente la etapa cuando las personas trabajan en sí mismas, luchando contra las pasiones. Sin embargo, en cuanto a esta transición, lo que llevó a la etapa en la que se fusionaron con Dios y sintieron el mundo espiritual, aquí ya hay poca información. Porque esto es simplemente un secreto. Porque es la parte más íntima que es la más difícil de describir. No es porque esté ocultada de alguien o algo más, no. Es sutil. Simplemente es. Por ejemplo, una persona que nunca supo lo que es el amor, nunca supo lo que es la felicidad, o puede haber cosas así. Cualquier cosa. Simplemente vivió para la conciencia, y en un buen momento siente que algo es diferente. Pero es maravilloso. Y es extremadamente difícil describirlo. Siente que su conciencia se mueve a segundo plano. Siente que dentro de él realmente se enciende un ardor de amor que no es abrasador, sino profundo y real. Y siente que ahora es capaz de todo, que es parte de aquel que es capaz de todo. Y así él mismo es capaz de todo también. Así de simple. Por regla general se siente solo un momento, y luego muchos buscan estos momentos perdiendo esto. ¿Por qué pierden? Porque al haber sentido admiración por ello, comienzan a buscar esta felicidad en el mundo terrenal, mientras que aquí no está. Por eso dan vueltas en círculo, quedando separados por más paradójico que parezca. Sin embargo, hay otros que habiendo sentido un poco, ya no se separan nunca más de ello, comienzan a vivirlo. Generar el amor ellos mismos. Absolutamente cierto. Y como lo has leído antes, ellos mismos se convierten en ríos. Ser una fuente. Correcto, así es como debe ser. Esto es exactamente el servicio. Pero no cada persona quiere esto. Sin embargo, si no quiere ser una fuente, al menos de su parte, esto ya es noble. Después de todo, es mejor vivir que existir en la mezquinidad. Es mejor estar en la felicidad y el amor que en los problemas y los miedos. ¿Verdad? Igor Mikhailovich, en las diferentes religiones existe tal hecho que la persona en la etapa de transición del trabajo en sí misma hacia lograr el reencuentro de los sentimientos con Dios asume un estilo de vida ascético y se recluye. ¿Y cuál es en realidad la idea de la verdadera reclusión? Significa que se van físicamente, se aíslan unos de otros, de los prójimos. Esto ya es una distorsión de la esencia. Ajá. De esta manera tratan de demostrar con la mente, demostrar con la conciencia que poseen el conocimiento, que sirven a Dios, solo a Él, a tal punto de que se repugnan de la gente. La gente les molesta. En realidad nadie interfiere a nadie. Y si miramos la etimología y el profundo significado de la palabra rusa uyirinini, aislamiento. Sí. Hay yirinini, unión en ruso, y el prefijo u, ¿verdad? ¿Qué es yirinini?
Es la unión con Dios de un ser humano, con Dios, o de la personalidad con el alma, como está escrito en Alatra, o de un ser humano con el mundo espiritual. No importa cómo lo llamemos, es la fusión de los dos. ¿Correcto? Y así escriben que es necesario aislarse, es decir, escapar del mundo. Esto significa fusionarse con la divinidad. Mientras que escapar del mundo significa escapar del poder de la conciencia. Pero esto no significa huir de este mundo. No tiene sentido, igual permanecerás con tus actores, por así decirlo. No importa dónde te escondas, ellos estarán contigo en todas partes. Si los escuchas, no puedes huir de ti mismo. Y no será más fácil. Muy interesante que en la traducción del griego, ascesis significa no aislamiento, sino un ejercicio. Por supuesto. Es solo una práctica, un ejercicio. Mientras que normalmente lo entendemos como autoaislamiento, castigo del cuerpo, autotormento. Algunos, en general, todo esto viene de la mente y no lleva a ninguna parte. Por lo tanto, es necesario simplemente estar en paz con la gente. Es necesario estar simplemente en paz con uno mismo y en paz con Dios. Con Dios. Entonces estarás en paz con la gente y con todo el mundo. Es decir, cuando sientes esta plenitud y sanidad en tu interior, todo lo que te rodea es sagrado. Por supuesto, por supuesto. Incluso si hay una persona cerca de ti que, digamos, sirve al sistema, con su conciencia, bueno, es su elección. Es él el que está atormentado y sufriendo. Solo puedes sentir compasión hacia esa persona. No deberías enfadarte con ella o algo similar. Si te enfadas con ella, significa que estarás tan muerto como ella, ¿verdad? Sin embargo, solo se puede ver la belleza cuando se está en la luz. La belleza solo puede ser vista por el que tiene ojos, ¿verdad? Ojos espirituales. Naturalmente. Bueno, si hablamos de la verdadera belleza, ahora intentaré reproducir. Vaya, la conciencia me abandona totalmente. Igor Mikhailovich, hay una parábola. Cuando un discípulo se acercó a un maestro, a su maestro espiritual, y le dijo: se le conoce como el hombre que sabe todo sobre las perlas. ¿Podría usted venderlas o dármelas? Y el maestro dijo lo siguiente: si te lo regalo, no lo valorarás. En cuanto a venderlo, no tendrás suficientes medios para comprarlo. Por lo tanto, todo lo que puedo ofrecerte es sumergirte en el mar junto conmigo y conseguirlas. Bonita parábola. Por lo tanto, es posible compartir el conocimiento sobre el camino espiritual, pero es imposible simplemente otorgarlo a una persona. Debe bucear junto contigo, si él quiere. Y no se puede obligar. Una vez más, es la libertad de elección de una persona misma. Si quiere, se sumerge. Si no quiere, no se sumerge. Si quiere, vive. Si no quiere, no vive. Todo es justo. Igor Mikhailovich, estoy segura de que las personas van a ver nuestros programas y volverán a ellos muchas veces para... Especialmente este. Sí, pero hay un punto aquí que seguramente les será una ayuda, pero no debería convertirse en su muleta en este camino. Es decir,
Es más fácil aprender a caminar con los arneses, especialmente cuando no queda mucho tiempo. Este es un punto clave, que no queda tanto tiempo. Sí, la vida es demasiado corta. En la Filocalia se dice: no discutas con los pensamientos que te ha inculcado el enemigo, pero mejor interrumpe la conversación con ellos mediante la oración a Dios. Esto es como una confirmación de lo que ha dicho usted, que no se debe entrar en conversaciones. Ya he dicho que el camino es uno, y todos lo atraviesan, y todos se enfrentan a las mismas cosas. Pero para algunos es más fácil y para algunos más difícil, pero todos pasan. Así que no hay nada de nuevo. Pero es fácil entender quiénes tropezaron y dónde, cómo se movían, si sus pasos eran rápidos o lentos, quiénes usaban muletas, como dicen, y quiénes no. Pero no es tan importante. Lo principal es que lleguen, ¿verdad? Esto puede ser realmente muy rápido a un instante. Instantáneamente. Aunque a veces incluso una vida entera no es suficiente. La noción del tiempo es importante aquí, pero no ahí. Igor Mikhailovich, que en realidad está. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? ¿Qué está sucediendo en este momento? Siento lo que realmente está sucediendo en este momento. Bueno, si lo sientes, no hay necesidad de decirlo. En cuanto a todos los demás, para alguien su conciencia lo dirá, mientras que el que no presta atención de la conciencia lo entenderá de todos modos. Que básicamente tal noción. Pero esto solo demuestra que no todo el punto está en la materia. Esto indica que la materia es solo materia. Pero hay algo más grande, que está más allá de sus límites. Y es imposible entender esto con la mente, pero es posible entrar en contacto con ello. ¿Sabe qué tan valioso este momento es que Es vivo. es vivo y por primera vez la gente no tiene preguntas ahora? Absolutamente ninguna pregunta. Bueno, la conciencia les ayudará. O sea, va a tachar estos momentos. Y se resistirá fuertemente a eso, si lo permiten. Pero de nuevo es su elección. Sin embargo, solo un necio rechaza la mano que le ha ofrecido agua, especialmente cuando se está muriendo de sed. Supongo que dejaremos la reunión hoy sin decir más cosas. De lo contrario, infringiríamos las leyes establecidas por nosotros. Bastante lo hemos hecho. Lo mejor para ustedes.